Hola a todos, buenos días. Creo que temprano en algunas de las ciudades de América Latina o entrado ya a la mediodía, acá por lo menos en Buenos Aires donde yo me encuentro. Bienvenidos a un nuevo webinario en español de Climate Tracker, junto también, en este caso, con el apoyo de Conectas, en línea, sí, con las comunicaciones y los encuentros que venimos realizando en torno a un tema que es clave para la región y que tiene que ver con el financiamiento climático. De hecho, permítanme contarles que la semana pasada se realizó la Semana del Clima de América Latina y el Caribe en Montevideo, Uruguay, donde tuvimos oportunidad de estar, y una de las conclusiones claves obviamente tuvo que ver con el rol del financiamiento y la necesidad que significa el financiamiento para poder implementar las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático en la región, que se presenta como una oportunidad en muchos casos, pero que también se presenta como un desafío en cómo llegar a alcanzarlo. Pero también algunas de las cosas que me llamaban la atención es que muchas veces tiene que ver con la falta de preparación y la falta de el rol que se le da también a la ciencia para poder, por ejemplo, pedir financiamiento en algunos casos, como que se tiene una necesidad, pero no se sabe tampoco cómo pedir y acceder a lo que es ese financiamiento. Hoy les voy adelantando, vamos a hablar justamente con una de con una mujer, lo cual a mí me gusta, saben que trabajo, escribo sobre temas también de género y me gusta tener hoy como compañera a una mujer. Ella es Sandra Guzmán, ella es fundadora y coordinadora de la Agenda Global del Grupo de Financiamiento Climático de América Latina, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y viene especializándose en lo que es el tema de financiamiento en las negociaciones climáticas. Para quienes tienen la oportunidad de ir a las COP, Sandra es una de las mujeres que solemos ver ahí entre pasillos y con la cual siempre da gusto hablar para entender un poco más de este tema que suele ser sí, un poco difícil de entender y sobre todo también de comunicar. Vos sabés, Sandra, que una de las preguntas en común que ya nos adelantaron y nos hicieron llegar algunos de los participantes tiene que ver con esto de, bueno, ¿por qué el tema de financiamiento climático es tan importante para América Latina? Y sobre todo en el contexto de lo que va a pasar este año en la COP24, que ya la semana pasada en Montevideo la propia Patricia Espinosa dijo que acelerar los flujos financieros es uno de los objetivos que tiene este encuentro en Polonia. Claro que sí, y espero que me escuchen bien. Lamento que también estoy en un lugar ruidoso. Hay dos temas que me parece fundamental resaltar aquí. Creo que estamos sobrediagnosticados a nivel global sobre lo que hace falta en términos de reducción de emisiones, reducción de vulnerabilidad. Ya sabemos lo que hace falta. Sin embargo, el gran ausente son los planes de implementación para alcanzar esas medidas de mitigación y esas medidas de adaptación. Eso es precisamente en donde el financiamiento juega un rol fundamental, porque es uno de los medios de implementación más importantes que está incrustado en el corazón del Acuerdo de París. Y aquí lo que hace precisamente falta es establecer patrones y guías que realmente nos ayuden a llevar a cabo estas acciones. ¿Por qué la COP24 va a ser clave? Bueno, como todos ustedes saben y seguramente han escuchado, en los últimos años se ha discutido mucho la necesidad de transferir recursos de países desarrollados a países en desarrollo. Se propuso una meta de los 100 mil millones de dólares para transferir. Y lo que se ha estado estableciendo es que estos recursos no van a ser suficientes, porque algunos estudios que se han estado, digamos, haciendo por el Comité Permanente de Financiamiento dicen que incluso los flujos de financiamiento han sobrepasado los 100 mil millones. Hablan de que hemos llegado a transferir hasta 700 mil millones de dólares, es decir, 7 veces más de lo que se propuso. Y la gran cuestión, o digamos, la gran pregunta que muchos países dicen es, ¿en dónde está este dinero? ¿A qué le están llamando los países desarrollados financiamiento climático? Y por lo tanto, ¿cómo es que podemos saber que realmente lo que se ha transferido está ayudando a reducir emisiones y está ayudando a reducir vulnerabilidad? Este es precisamente uno de los temas clave que se va a discutir en la COP24, que tiene que ver con las modalidades de medición de financiamiento climático. Es decir, los países van a ponerse de acuerdo para decir cuál del financiamiento que se está fluyendo se relaciona realmente al cambio climático y realmente va a ayudar a reducir emisiones y reducir vulnerabilidad.
Y por eso esta COP va a ser muy importante, porque si nosotros logramos definir esta parte, hay que decir, no existe una definición universal sobre lo que es financiamiento climático. En realidad, digamos, cada parte, cada donante, cada organismo ha definido según sus cálculos, según su visión, qué es financiamiento. Y es precisamente esto una de las piezas claves de la COP, porque si logramos tener estas modalidades, entonces, a nivel global nos vamos a poner de acuerdo sobre lo que llamamos financiamiento climático y eso va a ayudarnos a identificar, uno, en dónde estamos realmente, porque probablemente esos 700 mil millones de dólares que el comité señala que han fluido de países desarrollados a países en desarrollo no necesariamente son financiamiento climático. Tal vez son algunas acciones que incluso podrían incrementar el problema, ¿no? Como por ejemplo, se discute mucho que hay inversiones en grandes hidroeléctricas o incluso en energía nuclear, que si bien tienen algunas contribuciones, pues al final no son del todo las medidas más amigables que pudiéramos pensar. Entonces, si logramos definir esto en la COP24, vamos a tener como va a ser el corazón más grande de lo que vamos a saber que es el financiamiento y eso nos va a ayudar a incrementar realmente el financiamiento para mitigación y para adaptación, porque ya sabemos en dónde estamos y eso nos ayudará a decir cuánto nos falta de las emisiones en términos del financiamiento que se requiere para realmente combatir el problema. Ahora, Sandra, vos sabés que una de las cosas que me llamó la atención de la semana pasada, en la Semana del Clima en Montevideo, donde hubo referentes de la región, es que en algunos casos decían de que no se prepara bien al país para pedir financiamiento, ¿sí? Como que hace falta o escuchar más a la parte científica o en los argumentos, como que muchas veces se pide y no se termina accediendo a los proyectos porque se presentan mal. Y eso fue algo que, bueno, me llamó la atención, o sea, eso es como un desafío, como que no se sabe tampoco pedir financiamiento. ¿Es tan así que esto pasa en la región? Y yo creo que un punto muy importante es que a veces pensamos que el financiamiento viene solo de una fuente. Entonces, hay que pensar en el financiamiento. La razón, por ejemplo, del trabajo del jefe LAC es que el financiamiento viene de diferentes fuentes, privadas, públicas, nacionales, internacionales, y también hay muchos instrumentos que caracterizan el financiamiento. Estamos hablando a veces de donaciones, estamos hablando de préstamos, estamos hablando de equity, de garantías, de concesiones, es decir, y esto es parte precisamente de la indefinición que a nivel internacional se hace. Pero ¿qué pasa? A nivel de la región, lo que tenemos que entender es que financiamiento también es un ciclo. Estamos hablando, por ejemplo, de hay que asignar recursos, hay que gestionar recursos, hay que acceder a recursos y hay que movilizar recursos. Lo que hemos detectado como el gran vacío de la región, uno, es que los países no siempre tienen claridad cuánto les cuestan las acciones que quieren implementar. Y eso es un gran problema, porque si los países de la región van a nivel internacional y dicen, a ver, yo quiero que los países desarrollados nos den dinero para poner en marcha nuestras contribuciones nacionales y les preguntas, ok, ¿cuánto necesitas? Y entonces los países no tienen estos cálculos para entender, primero, cuánto necesitan y segundo, cómo van a generar un plan de estructuración que les permita poner en marcha esas medidas. Porque algo que es muy, muy importante y que el propio Acuerdo de París dice es que si bien los países desarrollados son los que van a tomar el liderazgo en asignar ese recurso, no quiere decir que nuestros países no tengan esa obligación también de asignar recursos nacionales para poner en marcha estas acciones. Entonces, es un problema que tiene que ver desde la definición de los costos, la definición de cuánto nuestros países están dispuestos a poner en cuanto a financiamiento para apalancar otros recursos y el reto grande es también cómo acceder a los recursos que están disponibles a nivel internacional, fondos bilaterales, multilaterales o incluso del sector privado. Y tiene mucho que ver con esto que mencionabas de la capacidad que hay de poner en puerta o en marcha proyectos bien estructurados, que sean escalables, que sean financiables, que realmente demuestren que va a haber un cambio transformacional o que realmente van a contribuir con el problema. Entonces, si yo, por ejemplo, si tú me dices, bueno, yo quiero poner en marcha un proyecto, pero no tienes a ciencia cierta el costo del proyecto, para los donantes a veces resulta complejo apoyar procesos que no son del todo claros en términos de cómo se van a poner. Por supuesto, hay muchas barreras estructurales, barreras de lenguaje, barreras de cómo armar un proyecto tal cual, con los objetivos y sobre todo hacerlos medibles. ¿Cómo vamos a garantizar que están realmente reduciendo emisiones y reduciendo vulnerabilidades? Uno de los retos, pero se puede y es uno de los factores que tenemos que empezar a trabajar con mayor seriedad, porque si no, el financiamiento que está fluyendo a nivel global
pues ya viste, o sea, seguimos incrementando emisiones y seguimos en un escenario que nos está llevando a 4 grados centígrados, aunque el panel, aunque el comité dice que hay 700,000 millones de dólares equivalentes fluyendo, ¿no? Entonces, ahí hay un error de cálculo en términos de medir a ciencia cierta cómo se están estos proyectos poniendo en marcha y cómo se están midiendo su impacto. Sandra, vos mencionaste recién el sector privado, que esto no se trata únicamente de lo que venga del dinero de un solo mecanismo, del Fondo Verde. Justamente Juana Dolores Valenzuela de Honduras nos había adelantado previo al webinario cuál es el rol del sector privado como inversor en lo que son políticas, ¿no? Frente al cambio climático, y de hecho para quienes venimos cubriendo las negociaciones climáticas, vemos cada vez más presente también al sector privado dentro de la mesa o por lo menos dentro ahí de la sala de discusión. ¿Qué rol tiene el sector privado en esto? El rol privado juega, perdón, el sector privado juega un rol fundamental porque pensemos en el sector privado como un actor, no es único, es decir, están las empresas que son desarrolladoras, pero también hay empresas que están buscando invertir capital para generar un profit, una ganancia que les permita a su vez reinvertir. Entonces, el sector privado tiene la capacidad de flexibilizar la manera en que opera y hacer inversiones que van mucho más allá de las inversiones que a veces el sector público puede hacer. Ustedes habrán escuchado mucho esta visión de que el sector público tiene recursos limitados, entonces que no les permite a veces invertir en grandes cantidades en proyectos de infraestructura mucho más grandes o incluso llegar a sectores en donde el sector público no ha sido necesariamente innovador. Por ejemplo, el caso de las energías renovables en el mundo ha sido particularmente interesante porque quienes han logrado ese desarrollo a gran escala ha sido el sector privado, en términos de desarrolladores, de inversionistas, y el rol que juegan es precisamente en ese cambio transformacional, en la innovación. ¿No? A veces estamos inmersos en el uso de tecnologías antañas. ¿Qué es lo que pasa con los combustibles fósiles? Nuestros países están tan acostumbrados a producir con combustibles fósiles que cuando uno le habla de innovación tecnológica es muy costoso, es muy difícil, y ese es el rol que puede jugar el sector privado como innovación, como este actor que puede adaptarse y cambiar y flexibilizar. Ustedes habrán escuchado en la región, por ejemplo, muchas empresas que se ocupaban antes, por ejemplo, al sector minero, ahora le están invirtiendo en energía renovable. Entonces, hay un rol que pueden jugar. Y yo creo que lo más importante aquí, porque a veces el sector público dice, bueno, ya que lo haga el sector privado. Y el sector privado dice, bueno, pero yo necesito incentivos del sector público. Entonces, aquí es un factor muy importante, es esa colaboración, los que les llaman estas alianzas público-privadas, en las que sí el sector público va a establecer incentivos, va a ponerle también recursos, y el sector privado va a tener una cierta garantía de que sus inversiones van a tener de que no van a invertir a fondo perdido, sino que van a tener una cierta certeza jurídica. Por ejemplo, en las energías renovables es un caso muy típico. Y esta innovación se puede dar a nivel de residuos, a nivel del transporte, que como ustedes saben, el transporte ha aumentado en términos de sus emisiones a unos niveles irrisorios en la región, y es en donde hay grandes oportunidades, y el sector privado puede innovar muchísimo, y esa es la oportunidad que tenemos de generar estas alianzas que permitan este apalancamiento, pero incluso con recursos internacionales también. Por ahí preguntaban del caso del Fondo Verde. Sí. Que es justamente lo que hemos detectado, es que a nivel internacional los mecanismos que existen como el Fondo Verde del Clima, al que se le ha apostado mucho, ¿no? Se le ha generado mucha digamos, expectativas, pero ciertamente el Fondo Verde en este momento no tiene la capacidad financiera para cubrir todas las demandas globales. Ya lo vimos en la última sesión que hubo del Fondo Verde, lo que se detectó es que, por ejemplo, hay países que no están haciendo nuevos compromisos para darle recursos al fondo, y esto lo que genera es una incertidumbre en el futuro. Entonces sabemos que no va a haber solo una fuente única como el Fondo Verde que va a cumplir todos los objetivos. Entonces aquí es en donde tenemos que pensar en esas colaboraciones tripartitas de apalancamiento de recursos que realmente generen una transformación. Y esa es lo interesante del financiamiento, que no podemos verlo como un mecanismo único de una fuente, sino tenemos que pensar en cómo interactúa con los diferentes actores, y el sector financiero juega un rol muy importante también en esta parte de las inversiones. Sí, en relación con lo que es, digamos, la corrupción que hay en la región y que entonces también pone de manifiesto lo que es la importancia de la transparencia, ¿no? En el financiamiento. ¿Cómo se está trabajando para que realmente
de donde venga, de cual sea, digamos, la fuente de financiamiento, que realmente sepamos hacia dónde va, cómo se invierte y que no termine yendo, por ejemplo, a proyectos que en realidad no contribuyen a la reducción de emisiones. Yo creo, este es un punto desde mi experiencia siguiendo el tema de financiamiento. Para mí, la transparencia es el principio fundamental y clave para entender y para promover un eficiente uso de los recursos financieros. Porque, por ejemplo, esto que hablábamos, ya los países hablan de que se está dando, de que sí se está intentando, pero si no tenemos esa información, si no sabemos a ciencia cierta en dónde está ese recurso, es muy difícil evaluar los impactos que está realmente teniendo. La transparencia lo que nos va a permitir son tres cosas. Por un lado, incrementar Te estamos perdiendo un poco, Sandra, en la comunicación. No te estamos perdiendo un poco, Sandra. ¿Podrías repetir, por favor? Bueno, claro, claro. Comentaba que la transparencia es, sin lugar a dudas, uno de los principios más importantes en términos de cuando hablamos de financiamiento, porque la existencia de la información, el hecho de que los diversos actores pongan en la mesa de manera abierta cuáles son los recursos que se están asignando, cuáles son los recursos que se necesitan, eso va a ayudar a generar una confianza entre las diferentes partes para entender no solo de dónde viene el dinero, en dónde se está invirtiendo y también cuál es el alcance de ese recurso. Porque lo que sabemos hoy a ciencia cierta es que esos 700,000 millones de los que hemos hablado no necesariamente se han reflejado en una reducción sustantiva de emisiones. Entonces, la transparencia nos va a permitir, sí, tener información, pero sobre todo tomar mejores decisiones y asegurar un impacto muchísimo más sustantivo. Y la transparencia a todos los niveles, no solo desde el sector público, que es en donde normalmente como ciudadanía siempre le exigimos al gobierno que aperture la información, que nos diga cómo gastan los presupuestos, que nos digan cómo utilizaron los recursos que les llegaron de cooperación internacional, pero también transparencia del sector financiero y transparencia del sector privado. Tú mencionabas, ciertamente hay, si estamos hablando en términos de dimensiones, de que hay 700,000 millones de dólares fluyendo para atender cambio climático. Cuando hablamos de financiamiento para acciones que van a combustibles fósiles o actividades extractivas, estamos hablando de trillones de dólares. Entonces, la perspectiva de lo que se invierte en combustibles fósiles es totalmente, en términos de alcance, es millones de veces más de lo que gastamos en cambio climático. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ahora tenemos más datos para poder hacer este tipo de análisis. Entonces, la transparencia nos va a permitir tomar mejores decisiones y nos toca, digamos, como actores externos, también tratar de buscar que esa información se aperture. De lo contrario, va a ser un proceso muy complejo motivar a que esa información se dé y ciertamente va a ser A ver, Sandra, ahí justo te nos congelaste positivo, en ¿no? la A lo que pantalla. es Sí, negativo, como lo que en muchos que se justa, llama verde o que se denomina verde, pero en realidad no está. sí, ahí Sandra se nos cortó un poco tu último comentario, pero lo anterior quedó totalmente claro y vos recién mencionabas, bueno, de lo positivo, ¿no? Porque venimos escuchando muchos desafíos, como que esto viene mal. Para quedarnos con algo también optimista, ¿hay algún caso ya de proyecto de financiamiento climático en la región que vos digas, bueno, esto, o por lo menos que está en proceso, se viene trabajando bien, que nos sirva también de ejemplo de cómo esto ya se viene implementando? Sí, sí lo hay. Bueno, históricamente el financiamiento climático se ha asignado en diferentes países. México y Brasil son de los principales receptores de financiamiento y Colombia es un país que ha venido, digamos, incrementando su acceso a financiamiento. ¿Por qué es esto? Porque lo que hemos detectado es que se han generado más instituciones, se han generado más mecanismos alrededor de estos temas que permiten de alguna manera mejorar no solo el acceso, sino también
el aprovechamiento de estos recursos. Colombia es un caso que a mí me parece muy interesante porque Colombia generó un comité de gestión financiera en donde uno de los temas core es el tema de financiamiento climático. Y lo que hoy está haciendo Colombia es, por ejemplo, no solo creó, es el primer país de América Latina en donde se ha creado una estrategia así nacional de financiamiento climático, en donde ya se han detectado proyectos muy específicos, en donde se van a asignar los recursos, pero con un sustento institucional, con un sustento en términos de objetivos, que eso es justamente lo que está faltando a la región, es que los países establezcan estrategias nacionales de financiamiento climático para que no solo establezcan cuáles van a ser esas acciones que van a poner en marcha, cuánto les falta, sino también cómo van a llegar a ese financiamiento. Las NDCs, las contribuciones nacionales, nosotros hicimos un estudio en donde vimos que los países solo dicen que necesitan recursos, pero nunca dicen cómo es que van a hacer para poner en marcha esas acciones. Entonces, Colombia me parece un caso muy interesante. Tiene un sistema de medición, reporte y verificación del financiamiento, en donde ellos están monitoreando cuál es el financiamiento que están recibiendo, para entonces también tener un mejor entendimiento de cuánto les falta. También han hecho cálculos de cuánto están poniendo a nivel de presupuesto en materia de financiamiento climático. Y me parece que es un caso exitoso que, por supuesto, le falta muchísimo, porque ahora, por ejemplo, están buscando maneras de cómo apalancar, por ejemplo, el financiamiento público con privado, con financiamiento internacional. Por ejemplo, tuvieron un proyecto Readiness del Fondo Verde del Clima que les ayudó mucho a desarrollar esta infraestructura institucional. Entonces, sí, creo que hemos avanzado muchísimo. Y bueno, si pensamos en 15 años atrás, el financiamiento se hablaba, claro, como una pieza, pero en realidad no hablábamos de cómo a nivel nacional nos teníamos que preparar para recibir y para asignar recursos. Entonces, ahora cada vez más el tema de financiamiento se coloca como un tema clave y ya no solo lo estamos viendo como queremos que nos den más recursos, sino queremos a nivel nacional generar las estructuras necesarias para que nosotros también seamos responsables de esa asignación. El tema de cooperación sur-sur, por ejemplo, es un caso exitoso también en la América Latina. Yo tuve oportunidad de participar en un taller entre Colombia, México y Costa Rica sobre temas de financiamiento. Entonces creo que hay muchas acciones y por supuesto a nivel de proyectos también se ha visto, por ejemplo, más inversiones en eficiencia energética, más inversiones en energía renovable, más inversiones en transporte, por supuesto, todavía limitadas frente a lo que necesitamos, ¿no? Pero sí hemos visto que hay proyectos que están avanzando, digamos, poco a poco, y eso tiene que ver con si un país tiene un buen plan de acción, va a ser mucho más fácil que pueda ejecutar de manera eficiente el financiamiento. Si no Ahora, tenemos esos Sandra, planes, será difícil. para incorporar también, porque nos queda poco tiempo para incorporar los distintos interrogantes, vos en los proyectos que venís mencionando, ¿no? Pareciera que en el tema de financiamiento seguimos con eso de mitigación por sobreadaptación y en realidad en la región quizás tenemos urgencia, ¿no? De implementar acciones de adaptación, sobre todo para ayudar a los más afectados que siempre terminan siendo las poblaciones más vulnerables y de esto justamente coinciden en preguntarnos Fermín Kopp y Carolina Gil Pose de Argentina. Digo, ¿hay algún lineamiento que establezca que el financiamiento tiene que ser igualitario para ambos temas? ¿Cómo ves a la región en relación con esto? Claro, este es un punto central. De hecho, cuando el Comité Permanente de Financiamiento hizo su último informe en 2016, señaló que 70% del financiamiento se va a mitigación y solo 25% adaptación, mientras que otro 5% era un poco como de otros temas, lo cual alertó muchísimo al mundo, porque era no podemos seguir en esta lógica de solo mitigar, cuando en realidad estamos viendo los niveles de vulnerabilidad a los que estamos expuestos. Y por eso el Acuerdo de París integró en el artículo 9, en materia de financiamiento, que el financiamiento debe ser tanto, que debe privilegiar tanto a las acciones de mitigación y ahora habla de la importancia de privilegiar las acciones de adaptación y que este recurso dirigido a la adaptación debe venir primariamente de recursos públicos. ¿Qué pasa? Ustedes imaginarán que, por ejemplo, para el sector privado es muy difícil invertir en medidas de adaptación porque para ellos es como una medida de adaptación no me va a traer una retribución económica porque ha sido muy difícil conceptualizar a la adaptación y lo que hemos tratado de decir es, no, o sea, la adaptación tiene que ver con todo el esquema de desarrollo, ¿no? Si nosotros no nos adaptamos, el costo del cambio climático va a incrementar y no habrá medida de mitigación que realmente
nos ayude a compensar. A nivel regional, sí, el financiamiento para mitigación ha sido 7 veces superior al de adaptación, pero últimamente los propios donantes, los propios mecanismos financieros han empezado a generar nuevas políticas, por ejemplo, derivado del trabajo del Fondo Verde del Clima, se habla de la necesidad de generar ya un balance en la asignación de mitigación-adaptación. Es algo que se ha estado replicando incluso a nivel de la cooperación bilateral. Por ejemplo, antes los británicos, los alemanes invertían muchísimo más en mitigación y ahora hay cada vez más inversiones de cooperación bilateral en acciones que tienen que ver con la conservación, con la biodiversidad, con la creación de corredores biológicos, con acciones de mitigación para remover a gente de zonas de alta vulnerabilidad. Entonces, sí ha mejorado, pero creo que es un aspecto que vamos a y creo que tiene que ver con esta parte de conceptualizar mejor a qué le llamamos adaptación y cómo hacemos que estas medidas realmente beneficien a los más vulnerables, porque seguimos, digamos, el financiamiento sigue estando muy lejano de los más vulnerables. Sandra, como para ir cerrando lo que es el webinario, no quiero dejar de hacerte una pregunta que de hecho hemos participado en otras oportunidades en webinarios sobre este tema y recién me detuve a ver los asistentes, creo que venimos parejos en asistentes hombres, asistentes mujeres. Cuento como mínima anécdota, en la Semana del Clima hubo un solo evento relacionado sobre cuestión de género en el último horario, en una sala muy chica, o sea, todavía sigue siendo como, bueno, este tema aparte y no dentro de lo que son los temas generales de cambio climático. Las mujeres son uno de los grupos más vulnerables a los efectos del cambio climático, pero al mismo tiempo en algunas comunidades lideran ¿sí? Lo que es la acción al cambio climático, como por ejemplo en lo que son comunidades originarias. ¿Entra la cuestión de género en el financiamiento? ¿Debería entrar? Digo, ¿hemos avanzado algo en ese tema o todavía seguimos muy atrás? Sí, sí, este es un tema también muy importante y efectivamente a nivel de los mecanismos financieros, muchos actores les había costado entender esta diferencia en cuanto a los impactos de las mujeres y los hombres. Incluso en algunas discusiones que teníamos, decíamos, bueno, es que por ejemplo las mujeres, cuando hay un momento de inundación, las mujeres son las que tienden bueno, los descensos son más femeninos porque la mujer siempre se va a detener a sacar a los hijos de la casa ante un huracán, y ellas siempre van a ser las que van a arriesgar la vida. Y efectivamente hay números que muestran que las mujeres, en términos de este tipo de desastres asociados a cambio climático, los descensos son primariamente femeninos. Y este tipo de números había costado mucho internalizarlos en las discusiones de financiamiento. ¿Cómo lo reflejamos? Entonces, lo que pasó es que algunos mecanismos, como el Fondo de Adaptación, que es el que opera bajo la Convención, y el Fondo de Cambio Climático, el Fondo Verde del Clima, lo que establecieron es un principio en el que el financiamiento debe privilegiar, pero no es una cuestión solo numérica, es decir, de cuántas mujeres y cuántos hombres, sino que las mujeres tengan acceso al financiamiento de manera más directa. Ustedes saben, muchas veces el financiamiento se da siempre digamos, a los líderes del hogar, ¿no? Entonces siempre se dirigía a los padres de familia. Entonces ahora cada vez hay más discusiones de que las mujeres son mejores administradoras en muchos sentidos y que es importante darles a ellas el título de este manejo del recurso. Entonces, ha sido un tema que ha costado mucho trabajo ponerlo en práctica, pero ya varios actores, mecanismos internacionales como estos que les menciono, pero también ya cooperaciones bilaterales, buscan que los proyectos integren una visión de género y sobre todo que integren también una visión de empoderamiento, porque como decíamos, no solo si es 5 mujeres y 5 hombres, sino cómo esa mujer que participa realmente se empodera para llevar a cabo la acción y no solo es un requisito de que haya más mujeres, ¿no? Sino cómo realmente las empoderas y que ese financiamiento les ayude a poner en marcha las acciones que tienen y que no duplique sus jornadas laborales, que es lo que sucede, ¿no? Sino que lo haga de manera más efectiva. Entonces, es un tema en el que es muy temprano, lamentablemente, pese a las grandes necesidades, pero está en marcha y creo que lo que va a pasar es que a nivel de los gobiernos también van a tener que poner cláusulas muy exclusivas para que el financiamiento se vuelva un mecanismo de que asegure la equidad de género en las operaciones. Muy clara, Sandra, la verdad, en todos los temas nos ayudaste mucho más a entender esto del financiamiento y a prepararnos con vistas a lo que va a ser la COP este año. Gracias a todos los que nos acompañaron. Les recuerdo que hoy es el último día para que se postulen para participar del taller que vamos a dar sobre
justamente la Ruta del Dinero en América Latina en Panamá en octubre próximo, así que hoy son las últimas horas para que ahí puedan anotarse. Y también les recuerdo que hoy Climate Tracker anunció que extiende el plazo para inscribirse de participar del equipo que va a ir a la COP24 hasta el próximo 7 de septiembre. Y justamente uno de los temas sobre los cuales tienen que escribir en la aplicación rumbo a la COP es financiamiento, así que creo que en Sandra ya tienen ahí una entrevista que les pueda servir como fuente, ¿sí?, para lo que son sus artículos. Pueden conocer más y sobre todo volver a ver este webinario en climatracker.org y también en las distintas redes sociales, y no duden en compartirlo en sus espacios, sus contactos y sus redes sociales para que más personas sepan sobre el tema de financiamiento. Sandra, y a los participantes, muchas gracias, que tengan buen día, buenas tardes, depende desde donde nos estén mirando. Gracias.